Sean todos bienvenidos al mejor blog, La Voz de Juancho. Sean todos bienvenidos a un episodio más del mejor blog, La Voz de Juancho. Hoy estaré entrenando en la escuela de Jiu-Jitsu brasilero, ubicada en Santa María, Brasilia. Vale destacar que nos encontramos en la casa del Jiu-Jitsu brasilero. Fue aquí en Brasil donde se creó y desarrolló esta extraordinaria arte marcial. Es fácil darse cuenta del alto nivel técnico que tienen los estudiantes e instructores en este país suramericano. Antes de comenzar a contarte cómo fue el entrenamiento en la escuela Brother Jiu-Jitsu, quiero hablarte un poco sobre la historia de esta popular y efectiva arte marcial brasilera. El Jiu-Jitsu brasilero, o BJJ, es un arte marcial, deporte de combate y sistema de defensa personal desarrollado en Brasil. Se centra principalmente en la lucha cuerpo a cuerpo en el suelo, usando para ello luxaciones, estrangulaciones, inmovilizaciones y derribos. El principal objetivo del Jiu-Jitsu brasilero es someter al rival mediante una luxación o estrangulación sin necesidad de utilizar golpes. Estas técnicas tienen su origen en el judo japonés, particularmente en su apartado de lucha en suelo, conocido como Newaza, llevado a Brasil por los maestros Mitsuyo Maeda y Geo Omori. Estas técnicas fueron posteriormente adaptadas en su aspecto deportivo por la familia Gracie, transmitiéndolas a través de sucesivas generaciones. Para promover y demostrar la eficacia de este arte marcial, participaron en numerosos eventos deportivos de artes marciales y luchas pactadas durante el siglo XX en Brasil, en ocasiones con reglas mínimas, vale tudo. Ya sabiendo un poco más sobre la historia del Jiu-Jitsu brasilero, ahora quiero contarte cómo fue el entrenamiento en la escuela Brother Jiu-Jitsu. Esta escuela se encuentra ubicada en Santa María, Brasilia, y está dirigida por el sensei João Rodrigo, el cual está inscrito en la Federación Internacional Brazilian Jiu-Jitsu. Las clases están abiertas a todo tipo de público, niños, jóvenes y adultos de cualquier sexo. Puedes entrenar de lunes a viernes de 7 a 10 y media de la noche y los días sábados de 9 a 11 y media de la mañana. Primero iniciamos con un calentamiento de rutina. Luego el profesor suplente Carlos Eduardo nos explicó algunas técnicas de inmovilización, las cuales debíamos practicar en parejas durante un tiempo específico. Estas técnicas iban cambiando y eran supervisadas detalladamente por el instructor. Cada técnica se ponía en práctica constante por aproximadamente 5 minutos, siempre con su respectivo descanso. Entre los beneficios que el Jiu-Jitsu nos puede dar, encontramos los siguientes. El Jiu-Jitsu es un deporte muy completo, da mucha seguridad y fortaleza mental. Disciplina para poder seguir la metodología del entrenamiento. Perseverancia para poder lograr los objetivos deportivos y mucha determinación. Todo esto al final se ve reflejado en la vida misma, pues se desarrollan los valores del respeto al prójimo, compañerismo, humildad, responsabilidad y puntualidad. Desde lo físico, las clases de Jiu-Jitsu incluyen entrenamiento cardiovascular, estiramientos, trabajos de respiración y resistencia. Con esto se logra desarrollar la fuerza, resistencia y flexibilidad. Todo ese uso de energías combate de manera eficaz el estrés cotidiano. Sabiendo todos estos beneficios, quiero invitarte a que busques la escuela de Jiu-Jitsu más cercana y comienza a prepararte en esta excelente arte marcial. Nunca es tarde para hacer alguna actividad física. En mi caso particular, inicié el Jiu-Jitsu en el año 2006, aunque dejé de practicarlo por muchos años y justo ahora en el año 2022 me animé a retomar este deporte. Inicialmente lo entrené en la escuela Alianza de Altamira, Venezuela, que para ese entonces estaba dirigida por el sensei Francisco Salvador. Muy buenas noches, hoy me encuentro con el profesor Rodrigo, el sensei de Jiu-Jitsu brasilero de la escuela Brother de aquí de Santa María, Brasilia. Él nos va a hablar un poco sobre su escuela de Jiu-Jitsu. Boa noite, sou o professor Rodrigo, faixa preta, primeiro grau. Eu fui graduado a faixa preta em 2018. Em 2019 montei minha escola. Estamos aqui há 4 anos. Cresceu bastante a equipe, trabalhando bastante para crescer. Temos vários projetos, várias filiais, tanto no DF como no Goiás, né? A gente está abrindo mais 2 filiais agora esse mês, que é uma em Anápolis e outra aqui mesmo na Santa Maria Norte, né? Aqui é Sul, vamos ter uma filial na Norte também. E é isso, né? A gente está aí na batalha, tenho vários alunos fiéis que me ajudam
E dou graças a Deus por isso, né? Tem sempre gente de confiança comigo, não é sozinho que eu consigo essas coisas. Eu tenho que agradecer a cada aluno que me ajuda por estar aqui até hoje, né? Várias escolas, até escolas grandes aí mesmo, pararam aí nessa pandemia. Veio vários alunos para nós de outras equipes. Não chamei aluno de ninguém, vieram porque acharam o nosso trabalho bacana. Y gracias a Dios la equipe está muy grande, muy boa. Inicié a practicar artes marciales en el año 2000. En ese momento, Aikido fue mi primera elección. Luego entrené por algunos años Shot Fighting, Judo y Jiu-Jitsu. Actualmente me encuentro en Brasilia, Brasil, la casa del Jiu-Jitsu. Y por supuesto aproveché esta oportunidad para retomar los entrenamientos. Una vez más, te invito a que también te animes a entrenar. Puedo garantizarte que te ayudará a mejorar tu salud física y mental. Son muchos los beneficios que tiene este deporte para ti. Este arte marcial está basado en la idea de que un individuo pequeño puede defenderse con éxito frente a un rival más grande y fuerte, gracias al uso eficaz de la técnica, llevándolo al suelo, desgastándolo y finalmente sometiéndolo con una luxación o estrangulación. El BJJ o Jiu-Jitsu tiene un amplio circuito deportivo y puede ser usado en otras disciplinas, notablemente en las artes marciales mixtas, MMA, o competiciones de grappling, como comúnmente se denomina, o los torneos sin kimono, en los que suelen usarse multitud de técnicas de otras disciplinas, como la lucha libre, lucha grecorromana o el sambo. Su sistema de entrenamiento está casi enteramente basado en la competición, consistiendo normalmente en alternar acondicionamiento físico, instrucción técnica y lucha, lo que se suele llamar rodar o rolling. Normalmente en el BJJ se utiliza un uniforme o gi similar al de judo, aunque en tiempos modernos también se entrena y compite sin él, en lo que se conoce modalidad no gi o grappling. En el Jiu-Jitsu brasilero se utiliza un sistema de rangos por cinturones o grados, basado en el de otras artes marciales tradicionales provenientes del Japón moderno, como el judo y el karate do. El Jiu-Jitsu brasilero, o BJJ, llegó a la fama a nivel mundial gracias a la televisión en la década de los años 90, época en la que Roy Gracie, hijo de Helio Gracie y exponente del arte, ganó el primero, 1993, segundo, 1994 y cuarto, 1994, campeonato de la UFC, Ultimate Fighting Championship, que eran en ese entonces por eliminación simple. Roy Gracie luchó contra oponentes a menudo mucho más grandes y que practicaban otros estilos, como el kickboxing, kempo, shot fighting, lucha libre, boxeo y karate coreano o taekwondo, entre otros. Una vez más, como ya lo había hecho su padre Helio Gracie en Brasil 40 años antes. El Jiu-Jitsu representado en este caso por Roy Gracie demostró su gran eficacia al servirle para ganar el torneo. Desde entonces, se ha convertido en un arte de primera necesidad para muchos combatientes de artes marciales mixtas, o MMA, AMM, llamando su atención y demostrando la importancia de la lucha en el suelo. Es importante notar que la familia Gracie tuvo un papel fundamental en la organización de los primeros torneos abiertos de Vale Tudo y de las artes marciales mixtas, especialmente en Brasil y en los Estados Unidos en la década de 1990. Actualmente, el Jiu-Jitsu brasilero atraviesa por un periodo de expansión en todo el mundo sin precedentes, gracias a la eficacia probada de su técnica y táctica en combate deportivo. Como deporte, el Jiu-Jitsu brasilero tiene como objetivo llegar a ser parte de los Juegos Olímpicos, siendo la Confederación Internacional de Jiu-Jitsu brasilero, con sede en Río de Janeiro, quien gestó y promueve la idea. Después de contarte sobre la historia del Jiu-Jitsu y el entrenamiento que tuve en la escuela de Jiu-Jitsu brasilero Brothers, me despido y los espero en un próximo episodio del mejor blog, La Voz de Juancho. No olvides suscribirte a este canal de YouTube, El Show de Juancho. Dale un like a este video, compártelo y déjame tus comentarios. De esta manera, hemos llegado al final del mejor blog, La Voz de Juancho. Gracias por seguirnos semana tras semana y no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube, El Show de Juancho, y dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de nuestros próximos episodios. Déjanos un me gusta y tus comentarios abajo en la descripción. También nos puedes seguir a través de Facebook, Instagram, TikTok, Patreon, Spotify y otras plataformas digitales bajo el nombre de El Show de Juancho.
Nos despedimos y te esperamos en un próximo episodio.